Trabajo social e intervención con grupos, grupo 4321B, conformado por Juliana Escarpeta, Gina Balanta, Yuren Elizabeth Canacuán y Aldair Márquez. Buenas noches, profesora y compañeros. El día de hoy, junto con mi grupo, les vamos a hablar sobre los elementos de cambio. Para iniciar, les voy a dar una pequeña introducción de lo que son los elementos de cambio. Dice que existe una serie de elementos propios del proceso de grupo que son condiciones como detonadores de cambio. Ellos se estudian por separado para ayudar a la comprensión y análisis, pero también existe una estrecha relación entre ellos. Continúo hablándoles sobre los factores terapéuticos grupales. Como resultado de los diversos estudios relacionados sobre los factores terapéuticos grupales, se desprende un esquema que identifica 11 elementos que desencadenan y se conectan entre ellos para contribuir a la eficacia de la intervención de los grupos. Estos elementos ayudan a la interpretación de datos. Dentro de los 11 elementos tenemos el altruismo, aprendizaje interpersonal, catarsis, cohesión, comprensión de sí mismo, conducta imitativa, factores existenciales, instalación esperanza, recapitulación familiar, transmisión de información y por último universalidad. Continúo con la definición de lo que es el altruismo. El altruismo hace referencia a la vivencia de dar y recibir. Hace posible que los miembros del grupo vivan la experiencia de sentirse útiles y necesarios, revalorizando su autoimagen y aumentando la autoestima. También la autopercepción de capacidad y de valía reflejada en el grupo. Modifica a la vez la identificación que pueda tener como personas necesitadas que requieran de ayuda. Para terminar con el altruismo, podemos resumir que el altruismo dentro del grupo ayuda para que las personas se sientan útiles y valiosas cuando ayudan y apoyan a otros miembros de sus grupos o a otras personas. Yo les voy a explicar acerca de el aprendizaje interpersonal, ¿no? Dentro de ese aprendizaje se caracterizan tres grandes componentes, como lo es la comunicación, la relación y algo que yo llame de lo individual a lo colectivo. Bueno, cuando hablamos del factor de la comunicación, vemos cómo el grupo se relaciona entre sí y pasa pues a tener más en cuenta las características que se pueden dar dentro del grupo para a partir de ahí empezar un sistema de comunicación asertiva. En la relación, vemos cómo las personas se relacionan de una manera grupal y pasan pues de dejar de un lado el pensamiento individual a un pensamiento colectivo, teniendo en cuenta que desde lo individual se tiene una percepción que en muchas ocasiones puede ser inadecuada para pasar a tener en cuenta lo que piensa el grupo como tal y apoyarse entre sí. Bueno, por otro lado hablamos de lo que es la catarsis, ¿no? Cuando hablamos de la catarsis hablamos pues de la manera de cómo el grupo puede pasar a hacer lo que es la expresión de emociones como una terapia, pues para ahí llegar a lo que es la descarga emocional, donde pues vemos que se da un alivio debido a que se expresa de pronto todo aquello que nos tiene como frustrado y nos cohíbe de seguir caminando de una manera pues satisfactoria y que nos pueda brindar un bienestar grupal. Ahí vemos pues que también se genera lo que es un diálogo colectivo, que es un diálogo que se da de manera grupal, donde pues después de haber hecho la descarga de emociones, los grupos pueden trabajar de una manera satisfactoria, dejando de un lado todo aquello que nos puede atar a estar de pronto, digámoslo así, bajito de ánimo o que nos prohíbe ejercer una buena labor como líderes y como un grupo como tal. La cohesión se define como la unión o relación estrecha entre personas o cosas.
Como ejemplo, podríamos dar un texto. Mientras estamos elaborando o escribiendo, el texto debe tener palabras y referentes que estén relacionados entre sí para poder tener una cohesión, que es lo que nosotros llamamos. En el caso de la lectura, podemos definir aquella donde los integrantes del grupo son más abiertos a la hora de expresar sentimientos u emociones, donde como grupo hay una confianza y una comunicación abierta. Pues el nivel de confianza entre sí es amplio y se puede abordar situaciones o problemáticas que permitan dar una solución oportuna como grupo. Si bien es cierto, aquella persona que hace parte de un grupo y se siente que hay una unión y que además es aceptado por los demás, ya podemos decir que hay cohesión en ese grupo, y el texto también nos dice que la cohesión es el componente que hace posible cualquier desarrollo de un grupo de forma exitosa. Comprensión de sí mismo. El factor terapéutico denominado comprensión de sí mismo está interrelacionado con la catarsis. Mediante el trabajo compartido sobre las emociones expresadas, las personas pueden llegar a comprender el significado. Un ejemplo de esto es que el grupo ayuda porque aprende a conocerse y más a entender lo que está pasando o está sintiendo el otro. A continuación les voy a hablar sobre la instalación de esperanza. ¿Sí? La instalación de esperanza principalmente se basa en la grupalidad. ¿Sí? Digamos que es una muestra de constelación a situaciones semejantes. Son los sentimientos de las dificultades. Como todos sabemos que habemos grupos que pasamos por sentimientos y dificultades, ¿sí? Digamos que atravesamos por momentos difíciles que le llamamos, pero que no desistimos de ellos. Digamos que estos se dan en diferentes momentos, ¿sí? Digamos que no suceden en el mismo momento, ¿sí? Y que también no son situaciones permanentes. Digamos que todo esto está sujeto a un cambio, ¿sí? Por otro lado tenemos también la esperanza, ¿sí? La esperanza es lo que nos prometemos como grupo, que vemos, ¿sí? Digamos a futuro, ¿sí? Son situaciones también que nos alegran la vida, ¿sí? Sí, digamos que también en el cambio y la mejora, digamos que son componentes esenciales, y digamos que es un factor clave de la idiosincrasia. Son caracteres distintivos y propios de un individuo, son un grupo, digamos que son características que manejamos como grupo. Por otro lado también tenemos las creencias grupales, ¿sí? Digamos que las creencias grupales, ¿sí? Es el valor que tiene, digamos, se relacionan con los resultados y los cumplimientos de los objetivos, ¿sí? Este reconocimiento, digamos que también proporciona un sentido de esperanza al confiar en las fuerzas terapéuticas del grupo, ¿sí? Por otro lado, también tenemos las creencias en el proceso grupales, proporciona un sentido de esperanza que puede lograr un cambio significativo, ¿sí? De forma similar, tenemos que desarrollar como grupo, lo que nos habla es del grupo, digamos que el grupo es el factor clave, ¿sí? Y que no debemos desistir. Digamos que como grupos atravesamos por adversidades, pero que estas son sacadas adelante de la manera que nos comportemos los integrantes de este grupo. Transmisión de información se da mediante la interacción de miembros de un grupo y por parte del conductor del mismo, permitiendo una mayor comprensión sobre las vivencias y las situaciones de la vida, esto posibilitando a las personas a disminuir la incertidumbre y permitan hacerse cargo de situaciones y tomar decisiones. Universalidad es la cualidad de lo que es universal. En cuanto al texto, nos manifiesta que la universalidad ejerce una función terapéutica potencializadora a otros factores y suelen generarse en las primeras etapas del grupo, permitiendo fomentar
el sentido de pertenencia y la aceptación entre los mismos. En cuanto al trabajo social, lo podemos observar en las finalidades básicas como la disminución del aislamiento y la soledad con una perspectiva de ayuda mutua entre los integrantes del grupo o pertenecientes al mismo.